Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 181 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bueno, se completa el equipo con el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, alcalde? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Señores, buena semana para todos y todas. Bien, bueno. Desafío para la coalición gobernante, 14 de noviembre, luego de las derrotas en las PASO, de lo que puede llegar a ocurrir en la elección de mitad de término, que el gobierno recibió un duro golpe en punto de vista electoral y además tuvo la primera semana luego de la derrota del 12 de septiembre, una semana tragicómica, donde el gobierno, de hecho lo ha relatado también aquí en nuestro podcast Pablo Ibáñez, que conoce mucho los entretelones de la coalición gobernante, donde se terminó la semana y la frase es «hay gobierno», como algo positivo, se había salvado el gobierno. La coalición estuvo a punto de estallar, no sé si en 1000 pedazos, pero sí en varios pedazos. De la primaria hasta ahora han pasado muchos eventos a mucha velocidad. El cambio de gabinete, no con cuestiones de fondo, no se cambiaron, si se quiere, los ministros o los ministerios que estaban siendo los más cuestionados por un sector de la coalición gobernante. No salió ni Guzmán, no salió Culfas. Sí llegó Juan Mansur con una impronta de, llamémoslo, si estuviéramos en un bar, no estamos en un bar, de comerse a los chicos crudos, ¿no? Las reuniones de gabinete a las 3:30 de la mañana para que se levanten temprano, esa agenda febril de estar en 4 o 5 lugares en un mismo día. Bueno, toda esa escena pareciera ser que se fue reduciendo. Hoy vemos a un jefe de gabinete semana después de asumir, quizás estando muy atento a lo que sucede en su distrito, donde en su distrito también hay una disputa de poder al interior también del propio gobierno que encabezaba Juan Mansur, y como cuestión de fondo también el posicionamiento de la coalición opositora, con el surgimiento como figura estelar destacada, haciendo algunas revelaciones para mi gusto interesantes como para profundizar, el ingeniero y expresidente Mauricio Macri, revelando su reunión con Milei semanas antes de las primarias, revelando que tiene vasos comunicantes o cuestiones en común con quien se presenta como un liberal, un libertario, como es Milei, que se transformó en uno de los fenómenos electorales de la primaria, y todo indicaría que se va a confirmar en la elección. Por lo menos por lo que escucho yo de funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo, hay mucha expectativa con la elección. Algunos, yo escuché decirle, firman el mismo resultado de las PASO. Otros consideran que muchos de los que no fueron a votar, por A, por B, por C, porque no incide tanto, por apatía, porque los días previos había llovido mucho y en algunos lugares las calles no están pavimentadas, digamos, factores múltiples. Lo cierto es que el oficialismo perdió mucho de caudal de votos. Se supone que podría recortar, que podría haber un recorte, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la pérdida de votos del Frente de Todos fue monumental. Perdió también Juntos por el Cambio, como lo hemos contado acá, pero el Frente de Todos fue monumental. 2.400.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Y un detalle que para mí no deberíamos de pasar por alto, que en la elección del 2019, donde Alberto Fernández es presidente, en la elección, Alberto Fernández pierde Entre Ríos, pierde Córdoba, pierde Mendoza
Y la diferencia que le saca a Macri en la elección, no en las PASO, es de 2.2 millones de votos. Y la diferencia que le saca en la tercera sección electoral es 1.2 millones de votos. Y en la primera sección electoral, 0.8. O sea, de los 2.200.000 votos que le ganó Alberto a Macri en 2019, 2 millones se lo sacó en la primera y en la tercera sección electoral. A pesar de que Macri, insisto, vale recordar, Macri ganó en muchos distritos de lo que se llama la zona núcleo. Bueno, esto es varios elementos a pocos días de un test político electoral que genera mucha incertidumbre, además por los ruidos económicos y demás. Recuerdo una elección, el 6 de septiembre de 1987, no sé si era el mismo Leopoldo Moró, ¿no? Que le preguntaron qué va a pasar después del 6 de septiembre. Bueno, después del 6 de septiembre viene el 7, digamos, como bajándole el precio a un posible escenario de incertidumbre. Bueno, escenarios después del 14, Pablo. No creo que después del 14 de noviembre, no creo que venga el 17, pero tampoco va a venir un 15 sin ningún tipo de repercusión. Por distintos motivos. La primera apreciación es que a veces uno no termina de definir en las conversaciones con los dirigentes, con los campañólogos, con la gente que está metida en todo el proceso, no termina de definir a veces cuánto hay de deseo, cuánto hay de ocultamiento, cuánto hay de verdad, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto que el Frente de Todos advierte o suele manejar que la sobreexpectativa sobre el Frente de Todos suele funcionar de manera negativa en términos electorales. ¿Me permitís un asterisco? Dirigente de la Cámpora, que tuve oportunidad de conversar con él, me dijo, en privado, firmo el mismo resultado de las PASO. Bueno, por eso te digo, yo me la paso hablando en privado, hablando en off, pero digo, aún en el off, como la conversación en el off después se reproduce, porque lo que a vos te dice el dirigente de la Cámpora en off, vos después lo compartís en este podcast, lo compartís en la radio, yo lo escribo, Alfredo lo escribe, digamos, uno trabaja sobre eso. Es información, más allá de que no sea con nombre y apellido, es información. Información barra deseo también, porque me lo dijo como un escenario. No. Pero por eso quiero decir, yo lo que no termino de definir, porque yo me topo con dos realidades. Una que efectivamente va a haber o puede haber, la maquinaria del peronismo, sobre todo en el conurbano, puede estar mucho más activa y movilizada que la PASO de septiembre. Puede ocurrir lo mismo, o todo indica que va a ocurrir lo mismo en Chaco, en La Pampa, que va a ocurrir lo mismo en San Luis, donde hubo elecciones malas para los oficialismos en el plano local, que puede ser genéricamente que eso funcione, que eso ocurra ahora. ¿Qué es lo que quiere decir? La incorporación necesaria de hipotéticos votantes del Frente de Todos o del peronismo garantiza que la diferencia se va a cortar, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que no fue a votar. Primero, la presunción de que los que van a ir a votar ahora te van a ir a votar a vos. Primera percepción estadísticamente incomprobable, porque puede ser que haya ido menos gente en Cuartel Noveno que en Loma Centro, ¿sí? Pero eso no quiere decir necesariamente que los que no fueron de Cuartel Noveno te van a ir a votar todos a vos, por más que la relación histórica sea 7-3. En un momento un intendente me dice, yo tengo mucho miedo que hagamos todo un despliegue para que vayan a votar más y vayan a votar, pero no necesariamente nos voten a nosotros. Porque ese mismo que no fue a votar en la elección de septiembre, o por desencanto, como alguien decía, no fueron a votar porque nos hicieron un favor, no nos quisieron votar en contra. ¿Cuál es la presunción de que ahora la movilización va a garantizar que te voten a favor? Punto 1. Punto 2. También en la gente que no fue a votar, hubo gente que no fue a votar, el votante blando, el votante que históricamente no participa de la PASO, votantes que quedaron afuera de expresiones que iban por afuera y que no tuvieron identificación ahora y que van a migrar a alguna de las ofertas que están sobre la mesa. Posiblemente hubo gente que votó en blanco que supuso que ese voto iba a tener más impacto y ahora se dio cuenta que el voto en blanco no tuvo impacto y puede decidir votar ahora de manera positiva. Entonces, ¿qué quiero decir? La lectura, si se quiere más criteriosa,
que yo recojo de todo eso es que el despliegue de lo que habitualmente se conoce como aparato, de la maquinaria del peronismo muy activa, moviendo, puede hacer que aumente el caudal de votos del peronismo. Ahora, no necesariamente eso significa que se acorte diferencia, porque puede haber un universo de votantes que también se incorpora al voto positivo, que acompaña juntos o que acompañe otra expresión y que en realidad el resultado termine siendo proporcionalmente el mismo, un poco peor o apenas mejor. Esas son las proyecciones que yo recojo en las conversaciones. Vuelvo al punto inicial para hacer solamente un asterisco, como dice Daniel Carlos Tognetti, en el sentido de que, como habitualmente, las expectativas de un buen resultado para el Frente de Todos suelen movilizar a sectores medios que posiblemente canalizan el voto útil en contra del peronismo, posiblemente haya una decisión estratégica de ser muy cauteloso, y yo eso a veces lo detecto, ¿sí? De ser muy cauteloso, es decir, es preferible ir con poca expectativa antes que ir con la expectativa de que lo empatás o lo das vuelta, porque eso puede hacer que la amenaza del empate o la amenaza de darlo vuelta termine haciendo la campaña para un actor opositor. ¿Ok? Ese es el primer punto respecto al resultado. Hay muchas cosas en juego, hay muchísimas cosas en juego. Desde lo operativo, puede ser que el gobierno tenga a partir del 11 de diciembre o no, tema determinante, el número en el Senado. Las alianzas son difíciles, efímeras, voto por voto y caras, ¿sí? Digo las alianzas porque puede ser que termine teniendo una alianza con el senador de Río Negro, Beltinec, o Zapag de Neuquén, y eso termine funcionando, ¿sí?, de una manera que logre tener en cada sesión de manera trabajosa el número en el Senado. También eso se va a replicar, si los números son más o menos parecidos, en diputados, donde va a estar todavía más parejo y la necesidad de acuerdo sea todavía más difícil a la hora de conseguir el quórum. Eso desde el punto de vista legislativo, que tendrá que ver con el funcionamiento posterior. No, un punto sobre el tema legislativo. Yo entiendo la relevancia institucional, pero me da la impresión que no es lo central en función a la gestión política. En el 2009 el kirchnerismo perdió, el 2010 no le votaba el presupuesto y la gestión continuó, digamos. Entonces, me parece que ahí la clave, obviamente que para el oficialismo es mejor tener más legisladores, digamos, más diputados, más senadores, pero después me parece que la clave para el día después de las elecciones es la reconstrucción de la coalición como fuerza política, y de gestión, digamos. Hay una cuestión que es básica, digamos, es tener que gestionar que la fase de recuperación en la pospandemia sea lo más intensa posible, y que además de esa fase de recuperación en relación a que sea intensa, tenga una distribución sobre esa recuperación. Entonces me parece que en el tema económico te hablo, pero después tenés diferentes ámbitos, en el educativo, en el de obras públicas, en ciencia y técnica, digamos. A mí me parece que es el tema de la reconstrucción de la confianza y entre los principales actores de la coalición para la transición al 2023. El dato legislativo es un dato objetivo, ¿sí?, que te puede producir mayores o menores limitaciones. Y eso, de hecho, está. Pero ¿qué leyes más? Pero ¿qué leyes más necesitas para el Congreso? No, bueno, pero digamos, tenés. Para poder gestionar, pero por ejemplo. Pero para poder gestionar, digamos. Bueno, pero tenés. Te digo, dos leyes que están dando vueltas hace 1000 años. Lo del procurador, por ejemplo. La designación del procurador, que necesita un acuerdo. O la reforma justamente de la procuración del Ministerio Público. Son leyes que están ahí, que le falta un puñado de votos, que yo. Quiero decir, ya lo sé. Yo cito la cuestión legislativa porque me parece un dato objetivo. Un dato objetivo que
te ponen una debilidad adicional. Ahora, vos me decís en los centrales, Pero claro que no en los centrales. la debilidad adicional, yo te entiendo, lo primero que te dije es así. Ahora bien, la debilidad después la podés transformar en fortaleza si vos después tenés gestión de gobierno. Gestión de Bueno, gobierno más intensa, es así. ahí, Por eso te ahí puse me el ejemplo, parece, por eso te puse el ejemplo del 2010. sí, que fue el 2009 con el paquete de medidas pro selección. De hecho, ahí hubo un acuerdo electoral que se hizo respecto a la ley de internas, por ejemplo. ¿Te acordás? De ahí, antes de fin de año, se vota la ley de internas en el 2009 en una convocatoria que se hizo para la reforma política. Para cerrar un concepto general, Sí, yo creo sí. que hay en ciertos sectores del oficialismo, y por ahí con más énfasis cuando veo el kirchnerismo y en Cristina Fernández de Kirchner y en Alberto Fernández, hay una lógica institucionalista, a ver, ¿cómo lo digo? Exagerada, en relación a cuáles son hoy las condiciones políticas que se desarrollan precisamente a nivel institucional. Entonces, es como que choca siempre contra la pared de una institucionalidad que está en la fantasía de esas dos figuras del Frente de Todos. Cristina lo ha demostrado a lo largo de sus 2 mandatos. Y vos ves que, si querés, las fuerzas políticas de la derecha, el poder económico, incluso dentro del poder judicial, a la institucionalidad se la pasan y puntos suspensivos. Entonces, ¿cómo enfrentás esta situación? Y además, porque si se va a formar un grupo A bis, digamos el famoso grupo A de oposición para bloquear todo, bueno, es congestión y gestión política. Digamos. Entonces, porque si no, la realidad argentina, si pensás que con institucionalidad vas a poder transformarla, mejor dicho, si bueno, solamente con institucionalidad, una ley de medios y al principal grupo que tenía que acatarlo no lo acató durante 5 años. Bueno, pero entonces, Alfred, ya está. Pero entonces no, prescindí de... No, bueno, pero entonces prescindí de la instancia legislativa, digo... Bueno, no, yo estoy haciendo una enumeración del día después. Hay datos pero si objetivos. El gobierno pero si el día después el gobierno se va a quedar pendiente de a ver si tiene un legislador más, legislador menos. Bueno, pero no estoy diciendo que se vaya a quedar eso, digo que es un dato objetivo. Y dije que es un dato objetivo accesorio a una cuestión que es la cuestión de fondo, que es lo más complicado, que es la reconstrucción, en todo caso, del dispositivo Frente de Todos como espacio de político, de gestión y de proyección de futuro. Ahora, claro, porque el problema que tenés, y ahí también tiene que ver un poco con esta cuestión de la debilidad eventual, de debilidad legislativa que vos tengas, también tiene que ver con eso, con las proyecciones que vos tenés. Puede ser que vos, un gobierno que recupere vitalidad, le cueste menos, ¿sí?, lograr algunas instancias legislativas. Ahora es cierto, si vos venís a decir, no me voy a la ley de medios, querés algo más reciente, tenés la reforma judicial del 2012, si no me equivoco la fecha, que también tuvo un problema de aplicación. Digo, permanentemente se está lidiando con esa cuestión y es una discusión que hemos tenido varias veces en este podcast respecto incluso a cuestiones a cuestiones referidas particularmente con la justicia y la instancia y las herramientas que vos tenés en el contexto para modificar determinadas cuestiones. Incluso tiene que ver con las relaciones de fuerza internas y externas que hay dentro del Frente de Todos, la empatía que puede haber dentro del Frente de Todos para tomar o para avanzar con algunas reformas y en otros casos que no la haya, y muchas veces la relación de fuerza hacia afuera. Me permiten, me gustaría, estuvo interesante, además por la novedad del contrapunto entre que establecieron ustedes, por lo menos como lo interpreto yo, escuchándolo, dicho sea paso, fue muy, muy interesante. Como en toda discusión hay una parte de argumentos razonables en las dos partes, por lo menos. A ver, Alfredo está diciendo, mirá que en el 2009 se perdió ni más ni menos que iba encabezando la lista Néstor Kirchner y se recuperó la iniciativa política. Y venías de una derrota parlamentaria como la 125, que después se verificó en derrota electoral en el 2009. Y el gobierno resurgió, y en el medio había pasado la crisis del 2008, la crisis financiera mundial. Entonces dice, el razonamiento por lo menos que interpreto de Alfredo, dice, bueno, no, lo parlamentario no es tan importante. Pablo dice,
guarda que se pierde el control del Senado y puede quedar muy recortada la diferencia en diputados. El tema de fondo es, bueno, que para mí la gran pregunta es, bueno, ¿qué hace Alberto Fernández con el resultado electoral? ¿Qué iniciativas toma? Está claro que si se llegase a confirmar los números de las primarias, el gobierno va a estar al otro día, frente a la sociedad, va a estar más debilitado. El tema es qué reacción toma eso. Además, que hay que decirlo, una cosa es Néstor Kirchner con su personalidad, con su impronta, con su vocación de construir poder, Cristina. También con el momento político, Daniel. Claro, sí, Cristina con la con expectativa hacia adelante, sin pasado, digamos, en el sentido de que con todo por construir, después de una experiencia, digamos, incluso... Está bien, pero digamos, cuando se pierde el control en el año 2009 de la Cámara de Diputados, se genera el Grupo A, que va desde el macrismo, pasando por Pino Solanas a Claudio Lozano. A Felipe Solá. Felipe Solá, no lo nombro porque fue opositor siempre del kirchnerismo, digamos, pero la novedad era la incorporación de Pino Solanas y Claudio Lozano, y con Felipe Solá, y el masismo más tarde, después. Bueno, de hecho, en el año 2010, el Estado argentino se quedó sin presupuesto. Sí, lo contó Alfredo al principio de su exposición con respecto a eso. Después salió una reforma del 80% para las jubilaciones que la tuvo el 82%, que lo tuvo que la vetó, la terminó vetando Cristina. Es cierto el elemento, pero haciendo la misma observación estamos hablando de que la proyección es definitivamente política. Y yo lo que sí lo advierto como regla general, que la vitalidad del gobierno va a depender de la vitalidad del espacio electoral, del frente electoral. La naturaleza coalicional del gobierno también tiene que ver que no dependa solo de la inventiva o la voracidad o la fortaleza que encabece solo el presidente, porque también ahí tenés naturaleza distinta de la construcción política de cada momento histórico. Sí. Digamos. En eso también lo tenés. La configuración personal de los actores también es distinta. Planteo un disenso, te planteo un matiz ahí, digamos. El presidente es el 10, la banda de capitán, va al sorteo, la responsabilidad mayor le cabe a él, digamos. Por eso, cuando le dijeron querés ser presidente, dijo que sí, no dijo que no. Claro, exacto. Es todo importante porque si no pareciera ser que también se lo infantiliza mucho a Alberto Fernández. No digo que sea tu razonamiento. No, pero digo, sí, la configuración del espacio político es de otro orden. La sola existencia de una figura como la de Cristina, con la potencia y la fortaleza y lo que representa Cristina, constituye también una anomalía en ese funcionamiento, ¿sí? Por lo tanto, es el presidente institucionalmente, firma, es el que hace los DNU, el que dispone, pero después también hay una responsabilidad institucional y política sobre el presidente. Yo digo que ese mismo formato, que posiblemente demostró debilidades, es lo que se tiene que reconstruir o lo que debería reconstituir el oficialismo hacia adelante, porque evidentemente el formato de la coalición, del Frente de Todos, que fue lo que le permitió ganar la elección, generar expectativa, de alguna manera tuvo problemas de agotamiento. Y hacia el 2023, y esa será la construcción que empezará el día siguiente, tendrá que ver con cómo se reconstruye, incluso hacia adentro. Incluso hacia adentro, digo, los propios actores de formar parte de un colectivo que en algún momento tiene que venderte futuro, en el sentido político, en el sentido de expectativa, en el sentido de entrar en juego. Y ahí sí me parece que entran planos más sutiles. Es muy interesante la observación que hace Daniel sobre el cambio de gabinete. El cambio de gabinete que supuso, si vos lo mirás de manera estadística, matemática, hubo concesiones por parte de Alberto Fernández de dos figuras que eran de su entorno más privado, más cerrado, ¿sí? De alguna manera pierde volumen el albertismo y entran a jugar sectores en algún punto más territoriales, en otros más vinculados a la historia
de la política, podemos decir en un sentido no negativo, burócratas de la gestión pública, como puede ser un tipo con larga experiencia como Aníbal o como Julián Domínguez. Algo similar ocurrió en Provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí cambia esa configuración. ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después, como dice Daniel, es un cambio en el equipo económico. ¿Viene por ahí el cambio? ¿Ese es el cambio que viene? La discusión es efectivamente, me parece, la discusión que se va, la discusión que ya está latente, o que está presente ahí y posiblemente tenga como matriz final o como matriz de origen el planteo con el fondo, es sí, lo que viene es un giro hacia el centro o un giro hacia no sé si el término es, en algún momento hablando con Daniel, hablamos de radicalización, dos radicalizaciones. Una radicalización en el sentido de hacerse más duro y otra radicalización en el sentido de hacerse más radical, más UCR, más alfonsinista. De alguna manera ir más hacia el centro, más hacia el sector, hacia la moderación. Bueno, esa discusión creo que es la que va a estar. Y en la medida que se subsane o no, esa discusión se podrá definir, el Frente de Todos se pondrá a definir hacia dónde va y qué expectativa tiene para volverse nuevamente competitivo, nuevamente con expectativa futuro, pero sobre todo con expectativa para convertir algo de lo que quiere convertir, o de lo que vino a hacer, o para lo que se lo votó en el 2019, en los 2 años que le quedan de mandato. En el medio estuvo la pandemia, en el medio estuvieron las crisis internas, las disputas internas, las tensiones, y ahí va a estar, me parece, todo el debate. Cierro con 2 preguntas que para mí tienen que ver con el fondo de la elección. ¿Se llega a la elección o se encaró la elección con 2 cuestiones particulares? Una fue darle poder a los territorios. Mansur como jefe de gabinete nacional e Insaurralde como jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires expresan eso, la hipótesis de gobernadores e intendentes, peronismo, jefes territoriales jugando en el gobierno, transmitiendo la hipótesis de que son mejores o gestores más activos, pero además con el volumen y con experiencia para el juego, el entrevero electoral que debería haber resultado. Y la otra cuestión tuvo que ver con la serie de medidas económicas de incentivo, de programas sociales, de políticas de consumo. Lo que fue presentado por la oposición como el plan Platita, que a la hora de la cuenta fiscal representó el 0.3, 0.4 de un Producto Bruto Interno, ¿no? Sí, el 0.4, ¿no? 0.4, 0.5. Al final se especulaba que iba a ser más, finalmente fue eso. También el resultado electoral, en las 2 cuestiones, ¿sí? Aunque yo creo que es un poco antojadiza la lectura, pero yo creo que el resultado electoral va a poner a prueba un poco esas cuestiones. Si efectivamente lo territorial sirve como se dicen que sirve en la dinámica de una elección, y también el resultado, si una medida de esta naturaleza, más allá de que las medidas económicas venían planificándose desde antes de la PASO y después se anudaron como una especie de reacción posterior, también tienen un efecto, o en realidad se está votando otra cosa, o se está votando otro clima, o cuando la ola viene mal, cuando la taba viene mal, no hay forma de revertirla para el gobierno. Me parece que todo ese debate, o sobre ese debate, se va a tener que empezar, o va a empezar a discutir el Frente de Todos el día después. Y si el día después hay cambio o no de gabinete, y si hay cambio o no, o hay reorientación o no en materia económica, todo dentro de una misma matriz de definiciones políticas, que ahí sí me parece que ha sido históricamente el instrumento que le ha costado más definir al gobierno. Yo cierro con una cosa que para mí de alguna manera es una síntesis del Frente de Todos. El Frente de Todos es un gobierno donde hay muchísimos actores que forman parte del gobierno que se comportan como si no formaran parte del gobierno. A veces uno se encuentra con la sensación de que hay tipos que forman parte del gobierno que parecen que el gobierno no los merece, porque están disconformes, porque no tienen la relevancia que consideran que deberían tener. Y eso ha sido, esa sensación de un gobierno que es de todo, pero de alguna manera no es de nadie, uno de los problemas
centrales para la toma de decisiones. Permitime un asterisco con respecto a eso. Era lo mismo que pasaba con Cambiemos, con Cornejo quejándose por las tarifas y por Elisa. No, Elisa Carrió. A ver, peor aún. No era lo mismo Elisa Carrió yendo al prime time de la televisión, diciendo que Macri tiene que elegir entre ella o Angelici y acusándolo de prácticas no sanctan. Forma parte de la práctica de una coalición. No, Daniel, no. Primero por dos cosas. Primero, pero déjame hacerte la observación del caso. Primero que Elisa Carrió se quejó de dos cosas, de Angelici y de Arribas. Son temas importantes. Son temas periféricos también, porque a nadie le quemaba la cabeza a Elisa Carrió preocupándose por el tema Angelici o Arribas. No era un tema de discusión. Cornejo y Morales hablando de las tarifas, públicamente, diciendo no se aguanta más. Y la única queja de Cornejo fue con las tarifas. La única queja del radicalismo fue con las tarifas. Decime dos más. En 4 años. Entonces la configuración... Tendría que recordar alguna más. A ver, no es que fue una queja, mantuvo... Fue a pedirle que haga lo que más o menos tenía que hacer, casi que le encontró la vuelta a Macri con el tema de las tarifas. De alguna manera fue coreográfico, Daniel, digamos. No vas a compartir, me parece, para mí, en términos reales, sin hablar. De hecho, a la centralidad Emilio que tuvo Emilio Monzó diciendo que si seguimos así, en vez que timbreo vamos a tener que jugar al rinraje. Estamos haciendo comparaciones. Pero estamos haciendo comparaciones. Para mí, por ahí es una impresión mía. La orientación del gasto, del déficit, de la negociación con el Fondo Monetario o de la justicia, que han sido 4 de los temas centrales que ha discutido el Frente de Todos. Y bien discutido que los tiene. Lo que no me parece de ninguna manera se pueda traspolar esa situación. Digamos. Lo que digo es que lo que vos describís para mí es la vida cotidiana, la convivencia de gobiernos de coalición, como son los gobiernos que hoy estamos acostumbrados en la Argentina, como el caso de esta coalición, el Frente de Todos, como fue la coalición de Cambiemos, como estamos viendo lo que sucede al interior de la coalición de Cambiemos ahora que están en la oposición, y los cruces, digamos, forman parte de la naturaleza. Si me preguntara a mí, me parece, hasta te diría al revés. Yo veo al Frente de Todos mucho más orgánico y organizado de lo que fue incluso el gobierno de Macri y el gobierno de Cambiemos. No, para mí, no, lo advierto como un tema que me parece que está pendiente en la construcción de la coalición. De hecho, una coalición bastante reciente, bastante novedosa, se construyó a las corridas, con términos de convivencia casi espacial, ¿sí? Casi te digo... Massa con su espacio de funcionamiento, el kirchnerismo con su espacio y con su cuota parte del gobierno, después el gobierno constituido como está constituido, con esa peculiaridad que tiene. Digo, puede ser que naturalmente en una crisis esa construcción, que posiblemente también tenga el componente que es atípica para una construcción de un gobierno habitualmente peronista, que debería entrar dentro del espectro peronista. También tiene esa peculiaridad. Pero bueno, digo, no da la impresión, posiblemente esté bien dado la instancia del debate público como instancia, como debate, será un mecanismo, lo supo administrar. Después hubo algún matiz también, que el proceso del debate público y la unidad electoral, que hemos hablado en algún momento sobre el mecanismo de las PASO, sobre las disidencias y qué sé yo, que no se terminó de canalizar, por ahí no cambiaba nada, por ahí no modificaba nada los resultados. También hay como un macheo ahí incompleto, digamos, entre las diferencias públicas y la unidad electoral, digamos, como hay ahí cierto ruido, me da la sensación. Y son ruidos que evidentemente hacia adelante, con los matices, con las construcciones, con las identidades, deberá darse el Frente de Todos si quiere reconstruir en algún momento la expectativa de gobernar, de hacer algo de lo que en todo caso, para lo que surgió y para lo que fue votado, y en todo caso, sobre todo para ver si tiene la expectativa o no
de construir futuro más allá del 2020. Bueno, la duda se va a estar despejando el domingo, cerca de las 21, 22 horas, más o menos se va a revelar el acertijo y a partir del lunes qué tipo de país viene, después de 2 años muy intensos, ¿no? La crisis y la pandemia y demás. Cuchu, será hasta la próxima entonces. Un abrazo grande para todas y todos. Bueno, muchas gracias al alcalde de Gonet. Hoy estuvo polémico el alcalde de Gonet, me gusta esta versión polémica. Hasta la próxima, Pablo. Señores, nos vemos ya después de la votación. Un abrazo muy grande y a todos los oyentes, a todas las oyentes, hasta la próxima. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.